Hola cavernícolas, hoy queremos hablaros de una posición muy beneficiosa para la salud articular, tanto para mantenerla como para mejorarla. Se trata de las cuclillas. La posición de cuclillas es una posición natural de descanso para el ser humano. De hecho, es muy común verla en otras culturas como en Asia y en África especialmente. También se conoce por ese mismo motivo como la sentadilla del tercer mundo o simplemente posición de sentadilla profunda. ¿Y por qué es tan interesante? Bueno, pues porque para poder ponernos en cuclillas es necesario un grado de flexión profunda del tobillo, en flexión dorsal o dorsiflexión, en la que los dedos de los pies se acercan a la tibia, y de flexión profunda de la cadera. Como vemos aquí, Mary tiene una flexión bastante menor de 90 grados en su cadera, aunque con la espalda recta. Si pone su espalda recta como si en una posición de sentadilla, de verdad, en el centro del ejercicio de sentadilla, estos grados aumentan un poquito más, pero no mucho. Lo importante es que la cadera está bastante flexionada, lo cual, uniendo la flexión del tobillo y la flexión de la cadera, tenemos que estar estirando sus flexores de los dedos del pie, su sóleo, su gemelo y con ello también el tendón de Aquiles. Está estirando los isquiosurales porque son extensores de cadera, entonces al estar la cadera flexionada se están estirando. Lo mismo ocurre con sus glúteos, que también son extensores de cadera, y su espalda lumbar, porque al estar relajada no está trabajando, entonces se está estirando, se está relajando. Y por eso es tan interesante esta posición, porque permite mantener una salud articular bastante adecuada para prevenir dolores de rodilla, dolores de tobillo también, aunque no son tan frecuentes, dolores de cadera, dolores de espalda. Bien, ¿qué pasa con la posición de cuclillas? Que todos al nacer somos capaces de adoptarla. Todos los niños pequeños, cuando van a coger algo del suelo o simplemente están jugando, se ponen en cuclillas. Los animales también lo hacen. Los animales que hablan en cuadrupedia, como los perros, apoyan sus patas delanteras, pero sus patas traseras las mantienen así. ¿Se quedan así? Exactamente. No, sí, es parecido así. Y con los primates ocurre lo mismo. Los monos, de hecho, también se ponen en esa posición. Bueno, Y no olvidemos que venimos del mono. los monos se ponen mal. Pues ya está. En cuclillas. Lo que ocurre es que nosotros en nuestra sociedad moderna, por así decirlo, nos hemos acostumbrado al uso de la silla. ¿Y qué ocurre con la silla? Pues en la silla, en lugar de estar así, ponte en sentadilla paralela. Estamos así. Baja un poco más, hasta 90 grados, ahí más o menos. ¿Qué ocurre? Que ya la cadera no está tan flexionada, más aún si la espalda la ponemos totalmente recta, apoyada en el respaldo. Por tanto, tenemos un ángulo de flexión de la cadera que ya no es profundo, sino que se queda a 90 grados. En este caso, Mary no lo puede reproducir porque si pone la espalda totalmente recta, se caería para atrás. Pero en la silla es lo que ocurre. Y del mismo modo, al estar en la silla, sentados sin tener que sujetarnos con nuestros propios pies, apoyarnos en ellos, el tobillo queda en un ángulo de flexión de 90 grados, o menos incluso, porque muchas veces en las sillas es común colocar así la pierna. Y por tanto perdemos esa movilidad. ¿Por qué? Porque si pasamos muchas horas sentados, desde que somos pequeños en la guardería ya nos hace sentarnos. Luego en la escuela, en la universidad, en el trabajo, etcétera, etcétera, pasamos mucho rato sentados, tanto en esos sitios como en casa, vamos perdiendo movilidad, las articulaciones se van quedando rígidas, la cadera pierde flexibilidad y movilidad, etcétera. Y por tanto perdemos la capacidad para ponernos en cuclillas. Nos hemos puesto de pie para explicar un concepto importante, y es el por qué insisto tanto en la movilidad del tobillo. Por lo general la gente se suele quejar de problemas de rodilla, problemas de cadera, problemas de espalda a nivel de dolor articular, ¿de acuerdo? Y muchas veces la causa está en una pobre movilidad del tobillo. Estos problemas se suelen solucionar mejor con antiinflamatorios, rodilleras, otro tipo de tratamientos para eliminar el dolor en la articulación concreta. Pero la causa puede estar perfectamente en una pobre movilidad del tobillo, porque como vemos, ¿hace el gesto? El tobillo es una articulación que debe tener mucha movilidad, ¿vale? Pero muchas veces puede estar restringida. ¿Por qué? Pues una de las cosas puede ser los esguinces, ¿de acuerdo? Los esguinces, al ser una rotura parcial o incluso puede que total de los ligamentos del tobillo, provocan que el astrágalo, que es el hueso que está justo debajo de la tibia, se desplace un poco hacia adelante y entonces
la articulación no puede moverse correctamente. Otra causa de movilidad de falta de movilidad en el tobillo es el acortamiento del gemelo del sóleo y la falta de flexibilidad, de acuerdo, de esta zona, de lo que se conoce como tríceps sural. El gemelo, el sóleo y también el del tendón de Aquiles, ¿de acuerdo? Es el tendón de inserción de esos dos músculos en el hueso de aquí abajo del calcáneo. Entonces, ocurre como en una casa. Si en una casa los cimientos son muy rígidos y es una casa que está situada en una zona de temblores, los terremotos lo que harán será mover los cimientos y como estos son muy rígidos, toda la casa se moverá con ellos, entonces saldrán grietas y el edificio se acabará desmoronando. Sin embargo, si estos cimientos están adaptados a los temblores, se moverán junto con ellos y toda la casa aguantará el temblor. Pues con el tobillo ocurre lo mismo. Si el tobillo se puede adaptar bien a las irregularidades del terreno, a la pisada, es capaz de flexionarse correctamente al subir una montaña, por ejemplo, o al bajar una escalera, la rodilla irá en línea recta con el tobillo y no tendrá que hacer un gesto de compensación muy habitual en la falta de movilidad del tobillo, que es el valgo de rodilla, ¿de acuerdo? Este gesto es muy peligroso porque se está comprimiendo el menisco interno y se están forzando los ligamentos de la rodilla, y entonces este gesto, que es muy habitual porque, si veis, yo que tengo un poco la flexión dorsal limitada, restringida, si hago este gesto hacia adelante, llego menos, siguiendo la línea del pie con la rodilla, puedo avanzar menos que si hago un poquito de valgo de rodilla. Entonces es un gesto peligroso, ¿de acuerdo? Y puede dañar la rodilla, también la cadera puede compensar esa falta de movilidad del tobillo moviendo la pierna de un lado a otro, y esas compensaciones que hace el cuerpo al final acaban dañando las estructuras que compensan, las articulaciones, y por eso duelen. Pero sin embargo el problema puede estar en una falta de movilidad del tobillo. Vale, ahora vemos que Mireia ya lleva un tiempo en cuclillas, se ha levantado y eso, pero ¿estás cómoda? Bien. Otro punto que hay que comentar a este respecto es que yo ahora mismo estoy en lo que se podría llamar, para entendernos, la posición de cuclillas occidental, es decir, estoy apoyado sobre mi metatarso y los dedos de mis pies, ¿vale? Pero mis talones están levantados. ¿Qué ocurre con esta posición? Pues dos puntos importantes, tres mejor dicho. Primero, a nivel articular, mis tobillos están con el mismo ángulo que si yo estuviera de pie, ¿vale? Están a 90 grados, como se puede observar. Segundo, mi cadera también está como si estuviera sentado. ¿Por qué? Porque, si os fijáis, mis muslos están perpendiculares al suelo, ¿de acuerdo? No tienen esta inclinación hacia abajo que vemos aquí. Entonces, a la hora de flexibilizar las articulaciones importantes, el tobillo y la cadera, no sirven. Además, noto que estoy cargando todo mi peso en los cuádriceps, ¿de acuerdo? La rodilla con esta posición sufre más porque la cadera no está sujetando el peso del cuerpo, que es lo correcto cuando apoyamos los talones. Entonces, esto no sirve para movilizarlo. Otro punto con esta posición. Si yo empujo a Mary en una cuclilla, está firme, ¿de acuerdo? No puedo, si hiciera más fuerza, sí la tiraría, pero ella puede aguantar. ¿Qué pasa si tú me empujas a mí? Me desestabilizo. A ver, de lado. De lado es peor incluso. Y hacia adelante. ¿Qué pasa hacia adelante? Hacia adelante, hacia adelante. ¿Ves? Me puedo tirar porque mi punto de apoyo es muy pequeño. Solamente estoy usando la pequeña parte de mis pies. Y además la cadera no puede hacer toda la fuerza que podría por no estar el talón apoyado. Bien, esto, a la hora de levantar un peso del suelo, es muy importante por lo que hemos hablado de la estabilidad. Coge la piedra. Esa sería la forma correcta de coger un peso del suelo. Déjala. Y esta no sería correcta porque se puede, pero yo noto que al levantarme estoy haciendo la fuerza con mis cuádriceps, ¿de acuerdo? Con mis rodillas. Cuando es la fuerza aquí, habría que hacerla en primer lugar con el glúteo, ¿de acuerdo? Sin embargo, el glúteo no se activa tanto al no tener los talones apoyados, ¿vale? Bien. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A que para poder hacer una sentadilla, de los mejores ejercicios que se puedan hacer, tanto con peso corporal como con peso añadido, es imprescindible poder ponerse en cuclillas, por lo que hemos hablado de la movilidad. Y si ponemos la espalda recta, esta sería la posición profunda de una sentadilla, sube, y eso sería una sentadilla. Que hay muchas personas que son capaces de ponerse en cuclillas y no lo saben, ¿de acuerdo? Mucha gente, como estamos acostumbrados a verlo, se agachan así
pero luego, agáchate como yo. ¿Sí? No, exacto, sí, en la cuclilla occidental. Pero luego son capaces de ponerse así. Entonces, probadlo en casa. Si veis que sois capaces de ponernos en cuclillas, perfecto, enhorabuena. O sea, tenéis una movilidad de tobillo y de cadera que os va a permitir prevenir muchos dolores a largo plazo. Y nuestro consejo es que lo hagáis al día. Durante el día vayáis adoptando esta posición para, por ejemplo, leer, ver la televisión también, incluso O cuando estás estudiando también. para estudiar puede ser a lo mejor un poco más incómodo, pero con el paso del tiempo seguramente os acostumbréis. Y también para comer, a lo mejor, alguna comida que se pueda hacer con las manos, pues comerla en cuclillas. El objetivo de hacer cosas mientras estáis en cuclillas es pues, no aburriros, ¿no? Porque si a lo mejor os ponéis así simplemente viendo pasar la vida, pues os podéis aburrir. Pero si usáis esa posición para hacer algo útil, o algo que tengáis que hacer en vuestro día a día, la vais a aprovechar para algo y estaréis haciendo algo y además estaréis aprovechando ese tiempo para flexibilizar. Si no podéis poneros en cuclillas, como me pasa a mí, que cuando empiezo a intentar agacharme, o me caigo para atrás, o se me levantan los talones, pues en el próximo vídeo enseñaremos unos cuantos ejercicios para ir flexibilizando los tobillos y también la cadera, ¿de acuerdo? Pues de momento eso es todo. Así que, un saludo, cavernícolas. Ya está corta.